Hace un tiempo saqué un video explicando de un error que hay en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 23, versículo 35, dice que supuestamente los judíos mataron a Zacarías, hijo de Berequías. Pero eso es un error, porque a Zacarías, hijo de Berequías, nadie lo mató. Al Zacarías que sí mataron es a otro Zacarías, Zacarías, hijo de Jehoiada, que fueron dos personajes que vivieron siglos aparte. A Zacarías, hijo de Jehoiada, lo mataron entre el templo y el altar, es un tema aparte, pero el autor del Evangelio de Mateo se confundió de Zacarías, porque como ambos se llaman Zacarías, el autor de Mateo, en su desconocimiento sobre los textos bíblicos, se confundió y escribió que mataron a Zacarías, hijo de Berequías, entre el templo y el altar. Entonces, ese es uno de los errores famosos que hay en los evangelios, que paréntesis por eso, en el Evangelio de Lucas, que es posterior, lo que hace Lucas es tomar el Evangelio de Mateo y corrige a Mateo, y por eso es que en Lucas ustedes van a encontrar que mataron a Zacarías, dice, no dice a cuál especificando para corregir el error de Mateo sin hacerlo quedar muy mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que llegó un pastor de México y él hizo un video sobre mi video, a propósito de ese video donde explico sobre Zacarías, etc. Se los voy a dejar en la descripción, ahí pueden ver en más detalle. Pero este pastor de México hizo una reacción a mi video explicando cómo los judíos sí matamos profetas, ¿sí? Yo asesiné profetas de acuerdo a la lógica del cristianismo, pero siendo que hoy en día no hay profetas, ¿sí? Pero lo que ocurre es que en ese video de este pastor, él cita a Nehemías capítulo 9, versículo 26, que en este versículo se habla de que mataron a profetas, ¿ok? Entonces, él empieza a justificar de que de ahí supuestamente los judíos mataban profetas, porque ahí dice, pero señores, ese versículo, Nehemías 9, versículo 26, no dice que los judíos mataban profetas, ya les voy a explicar en un momento de qué habla, pero es que esto siempre lo hace el cristianismo. Lo que hace el cristianismo es tomar citas, sacarlas de su contexto, tergiversarlas y decir un mensaje que no dice ahí. Porque si ustedes leen el contexto entero, ustedes se dan cuenta de que eso no es lo que ahí dice. Simplemente el cristianismo, para tratar de encubrir una mentira, que es la mentira del error en Mateo, para tratar de encubrir esa mentira, tienen que traer otras mentiras. Entonces, lo que yo hice fue un video explicando Nehemías capítulo 9. Les voy a dejar el video en la descripción. Y en grandes rasgos se los voy a resumir acá, aunque lo pueden ver en detalle, pero en grandes rasgos lo que ocurre en Nehemías capítulo 9 es que como el pueblo judío retornaron del exilio de Babilonia, retornaron tras el edicto de Ciro con Esdras, Nehemías, volvieron a Judea, a su tierra. Ahí en el capítulo 9 les dicen un discurso al pueblo, ¿sí? Al pueblo judío. Y en ese discurso se habla sobre eventos que ocurrieron en la historia del pueblo de Israel, desde la salida de la esclavitud, desde que vencieron a los cananeos, como eventos. Y cada vez que se menciona un evento en Nehemías 9, es una referencia a alguna cita de la Torá, ¿sí? Trae diferentes citas. Entonces, en Nehemías capítulo 9, versículo 26, donde se habla que mataron profetas, es una referencia a un evento que ocurrió en el Tanaj, en Primera de Reyes, capítulo 19, que es un evento donde perseguían profetas. La reina Jezabel perseguía profetas, paréntesis, la reina Jezabel no era judía. Les recuerdo que el reino de Israel estaba dividido en dos. En el sur estaba el reino de Judá, donde estaban los judíos. En el norte no estaban los judíos, eran las otras 10 tribus, no los judíos. Y en el reino del norte perseguían a los profetas. Estaban Acab en español, Acab, la reina Jezabel, que ellos persiguieron profetas, así lo dice en Primera Reyes capítulo 18, capítulo 19, así comienza, y por eso a Elías le toca escaparse del reino del norte, se tiene que escapar a Judea. ¿Por qué Elías se iba a escapar a Judea? Porque en Judea no mataban profetas. Más detalles pueden ver en ese video donde se explica cómo los judíos no mataban profetas en Primera Reyes capítulo 19. Ahí no se está hablando de que los judíos mataban profetas, sino de que las no judíos de la tribu del norte, las otras 10 tribus de Israel que no eran judíos, ellos eran los que mataban profetas. ¿Qué pasa? Que en Nehemías capítulo 9, versículo 26 es una referencia a esa cita. Ahora, ¿qué pasó? Les voy a contar porque el día de ayer un seguidor me envió un video de un cristiano, yo no sé si eres pastor, no tengo ni idea, pero un cristiano
diciendo que yo tergiversé la cita, que yo estoy manipulando y que realmente los judíos mataron profetas. Les voy a mostrar el video de él y vamos a reaccionar. Vamos a ver, quizás él tiene razón o quizás él es el que está tergiversando las citas y vamos a demostrarlo. ¿Ok? Entonces, denme un segundo, pongo el video. En esta cápsula voy a demostrar dos cosas. La primera es que los judíos mataban a sus profetas. La segunda es que el judío del canal Filosofía Judía tuerce deliberadamente las escrituras para intentar encubrir la sangre que derramaron sus antepasados. Veamos el video. Ahora comparémosla con Nehemías 9:26. En Nehemías 9:26 habla de que se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. En Reyes 19:10 dice que los hijos de Israel han dejado tu pacto. Paréntesis, este video que estamos viendo mío hablando es un video en donde explico esto que les acabo de decir, que es una referencia, ¿sí? A tus altares. Si ven el paralelismo... De hecho, estoy pensando si saltarme el video, porque ya se los expliqué. No voy a mostrarles todos el video, como les dije, el video se los voy a dejar en la descripción, ustedes lo pueden ver, ahí se explica en detalle. Lo que yo muestro es un paralelismo entre Nehemías capítulo 9, versículo 26, un paralelismo con Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10, que el paralelismo es muy explícito. Es más, en hebreo es demasiado claro. En hebreo, ahí dice et nevieja agagu, et nevieja agu, que ahí dice a tus profetas mataron. Et nevieja agagu es una expresión que solo aparece 2 veces en toda la Biblia. 2 veces. La primera vez que aparece es en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Y la segunda vez que aparece es en Nehemías, capítulo 9, versículo 26. Son las únicas veces en toda la Biblia que aparece esta expresión de nevieja agagu, a tus profetas mataron. Entonces, quizás en el método hermenéutico, no sé si ustedes saben qué es hermenéutica, pero muy seguramente este cristiano no tiene ni idea de lo que es. En la hermenéutica, ustedes pueden ver que si 2 expresiones se usan igual es porque se está haciendo referencia la una a la otra, o se pueden concluir de la una a la otra. Es decir, si Nehemías capítulo 9, versículo 26 está hablando de un evento y utiliza una expresión que solo aparece en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10, lo más lógico es que Nehemías 9, el evento de que mataban profetas, está hablando de este evento en Primera de Reyes capítulo 19. Tiene sentido, ¿verdad? Pero yo no sé, porque en la lógica de las personas que realmente no pueden ver, no entienden esto. Pero el video lo pueden ver completo, se los voy a dejar. Entonces voy a continuar con los comentarios de esta persona. Abel mató profetas, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 7, dice que el rey Acab, junto con la reina Jezabel, mataron profetas. Señores, resulta que ni la reina Jezabel ni el rey Acab eran judíos. Ellos dos no eran judíos. Ellos dos eran reyes del reino del norte de Israel. Y en ese reino habitaban las otras 10 tribus, pero no habían judíos. Los judíos estaban en el reino del sur, en el reino de Judá, ¿sí? El que diga que la reina Jezabel y Acab eran judíos simplemente es un ignorante. Simplemente no tiene idea de lo que habla. Porque, les explico por qué. Voy a iniciar demostrando cómo él tuerce la escritura al interpretar mal Nehemías 9:26. Nehemías 9:26. Paréntesis, yo no estoy interpretando nada. Lo que yo hago es leer. Si yo veo que la misma expresión solo se utiliza 2 veces en toda la Biblia, yo como que es innegable, ¿verdad? Como que son las mismas letras. No entiendo que no hay nada que interpretar aquí. Siendo los cristianos que les encanta tanto esto de la sola escritura, entonces aténgase a la sola escritura, aténgase a lo que está escrito. ¿Por qué me va a decir que hay que interpretar? Aquí no hay que interpretar nada. Utilizan las mismas terminologías. Pero veamos a ver qué dice. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Ustedes escucharon su explicación del capítulo 9. Él dice que Nehemías en su discurso está citando eventos del pasado y presenta una lista de los versículos de otros libros que son a los que se refiere Nehemías, según él. Comienza con el versículo 7 hasta llegar al versículo 26. De hecho, no según yo, también el cristianismo dice eso. También el cristianismo saben que está citando eventos del Tanaj. No es según yo, es según hermenéutica. Así se le dice a este método de lectura. No le veo mucha dificultad, aunque yo entiendo que para alguien que no conoce la Biblia como estas personas, yo entiendo que sí hay dificultad, pero no lo culpo. Yo entiendo que
en la religión occidental el proceso de estudio del Tanaj es un poco más tergiversado y por eso en verdad no lo culpo, pero básicamente. Y en el versículo 26, él arbitrariamente coloca como paralelo a Primera de Reyes 19:10. Pero al compararlos cuidadosamente estos versículos, se darán cuenta que él forza el versículo de Primera de Reyes 19:10 para que encaje con Nehemías 9:26. Arbitrariamente dice la misma expresión de et nevieja agagu en ese mismo orden, en esas mismas letras, en esa misma ortografía, y solo hay 2 lugares en toda la Biblia donde dice esa misma expresión que a tus profetas mataron. Dicho esas, no dice anevim shecha em argu, no dice alguna variación, ¿sí? Como ve tanevim argu, ve argu et anevim shecha, no dice ninguna variación en hebreo, porque en hebreo hay varias formas de decir eso. Lo que dice es ve et nevieja agagu, et nevieja argu. Y la misma expresión está tanto en Nehemías capítulo 9 versículo 26 como en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 10. La misma expresión. ¿Les parece esto arbitrario? ¿Les parece que es una coincidencia? Yo lo forcé, me salió. Es coincidencia. Señores, es simplemente leer, y los invito a ustedes, por favor, ustedes mismos, tomen el texto ustedes mismos, pongan uno al lado del otro y comparen. Léanlo ustedes mismos, no me tienen que creer a mí. Por favor, si pueden, véanlo en texto en hebreo. Vean las letras que se usan, porque yo sé, las personas no saben hebreo, pero los caracteres, ustedes pueden ver los caracteres, compárenlos ustedes mismos. No me tienen que creer a mí, como yo les digo, en verdad, no me tienen que creer a mí. Corroboren ustedes mismos, comparen ustedes mismos y lleguen a su propia conclusión. Nehemías 9:26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Primera de Reyes 19:10. Respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa cita en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 10 la dice Elías. Elías, el profeta, después de todos los eventos con el Baal y todo esto, lo que hace Elías es que a él lo están buscando para matarlo. ¿Quién lo está buscando para matarlo? La reina Jezabel, que como les dije no es judía. Así empieza el capítulo 19, por favor lean ustedes el capítulo 19. Y lo que hace Elías es que Elías debe escapar para salvar su vida. ¿Y a dónde escapa? Como les dije, a Judea, a Beersheba, a esta ciudad. Porque él sabe que los judíos no lo van a matar. En esa época los judíos estaban obrando bien, como dice ahí. O sea, los judíos están haciendo bien las cosas y no perseguían profetas, lo dicen varias citas. Por favor, nuevamente, vean el video en el enlace que les voy a dejar, donde yo explico todo esto. Entonces, esa cita la dice Elías refiriéndose a las tribus del norte de Israel, a la reina Jezabel y a ellos. Pero la frase, se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas, en realidad puede referirse a muchos pasajes y no exclusivamente a Primera de Reyes 19:10. Ok, un paréntesis, esa expresión de echaron la ley tras sus espaldas, esa expresión no aparece en ningún otro lugar del Tanaj, en ningún otro lugar. Ahora, que si uno puede encontrar de otros lugares donde habla de que el pueblo de Israel pecó, cosas por el estilo, sí, hay muchos lugares, a muchos, sí, de eso no les voy a negar, que hicieron pecados, esto, idolatrías, yo qué sé, obviamente, hay muchos lugares, pero de la expresión de que mataron profetas, letra por letra, solo hay 2 lugares y son estos, solo esos 2 lugares, y como él dice, esta expresión podría encontrarse en algún otro lado. Podría, pero en verdad no podría, porque esa misma expresión no la van a encontrar en ningún otro lado, no existe. Entonces acá él ya comenzó mintiendo. Entonces veamos. Veamos algunos de los pasajes a los cuales también Nehemías 9:26 pudiera referirse. Primera de Crónicas 5:25. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Un segundo. Acá hay un problema, que en Primera Crónicas, capítulo 5, ahí no está hablando de los judíos, ahí está hablando de las tribus que habían quedado afuera del río Jordán, que no habían pasado el río Jordán, que son Rubén, Gad y media tribu de Menashe. Ese versículo que le está citando es el versículo 25, está hablando específicamente de la tribu de Menashe. Ellos no son los judíos.
La tribu de Menashe no son los judíos, ni la de Rubén ni la de Gad. Ellos son de las tribus del norte, ¿sí? Posteriormente, aunque en esta época todavía no se refería a las tribus del norte. Pero nuevamente vemos como él dice, no, acá, y paréntesis, acá también hay un error lógico que esta persona está haciendo. Todo el tema en cuestión aquí no es si los judíos hicieron pecados en altares o algo así. El tema en cuestión acá es si los judíos mataban profetas. Es el tema en cuestión. Entonces él dice, no, bueno, traigamos otra cita que no tiene nada que ver con matar profetas, que es esta cita de Primera de Crónicas capítulo 5, que no habla de los judíos, sino que habla de las tribus, 2 tribus y media, que estaban afuera de la tierra de Israel, fuera de la tierra de Canaán, ¿sí? Después, antes del río Jordán, en el norte, en donde estaba el Bashán y el monte Hermón, todo esto. Entonces, tomemos una cita que no tiene que ver con el tema en cuestión, que es lo de matar profetas, y digamos que quizás hay la cita de Nehemías capítulo 9, versículo 26, puede que esté refiriéndose a una cita que no tiene nada que ver con el tema en cuestión. Pero este judío que tuerce las escrituras, que nos está dando un versículo que literalmente usa la misma palabra, ese no puede ser, sino que traigamos algo que ni siquiera habla de los judíos, que ni siquiera habla de matar profetas, que habla de otras tribus, que habla de otra época histórica. O sea, ya, si me entienden, eso es tergiversar la Biblia. Ese es el método que utilizan en su religión. Tergiversar citas, sacar citas de contexto. Los invito, por favor, lean Primera Crónicas capítulo 5. Léanlo de principio a fin. Corroboren ustedes mismos lo que les digo y verán que simplemente están mintiendo. Veamos su siguiente argumento. Segunda de Crónicas 37. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Ok, acá vemos otra cita que sacó de contexto nuevamente. Esto es un capítulo, Segunda de Crónicas capítulo 30, es un capítulo en el que el rey Ezequías, en español, el rey Ezequías, él le envía cartas al pueblo de Israel y a las ciudades de Judá, y en donde él está hablando sobre los eventos que ocurrieron con Asiria y las tribus del norte. Ahí él no está hablando sobre eventos que le ocurrieron a los judíos, porque les recuerdo, para su información, que en la época del rey Ezequías se estaban haciendo bien las cosas. El rey Ezequías no perseguía profetas, ahí los judíos no estaban persiguiendo profetas, los que había, y por esa misma razón es que Dios no permite que los asirios destruyan Judá. Pero lo que sí permite Dios es que los asirios destruyan las tribus del norte de Israel. ¿Por qué? Porque las tribus del norte de Israel habían pecado. Y estas son cartas que envía el rey Ezequías a las personas explicando la situación de las tribus del norte de Israel. Y por favor, lean ustedes este capítulo. Por favor. Ahí mismo habla sobre el remanente de lo que quedaron de las tribus tras la invasión asiria. Ahí él se está refiriendo a las tribus del norte, no a los judíos. Por favor, esto es nuevamente, vemos como en el cristianismo tienen que sacar citas de su contexto, que nuevamente el tema, aquí tampoco habla de que mataron profetas, aquí está hablando sobre que los entregó en desolación, es decir, que Dios entregó a las tribus del norte a los asirios, y por eso quedó desolada la tierra, y las tribus del norte fueron dispersadas. De eso es lo que habla ese capítulo. Pero lo que hace acá esta persona, tergiversar la cita, hablar de un tema que no está hablando ni de los judíos, que justamente lo gracioso de todo es que esta es la época, una de las épocas en la que mejor se están comportando los judíos, tanto que incluso dice en el Talmud que esta pudo haber sido la era del Mesías incluso, pero cristianismo. Segunda de Reyes 17:16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Otra vez vemos otra cita tergiversada totalmente, que tampoco habla de matar profetas, etc. Acá está hablando, primero, por favor, les pido, lean ustedes esa cita desde el principio, sobre Segunda de Reyes, capítulo 17, leanlo desde el principio, también un poco antes del 16, que ahí no está hablando de los judíos, ahí está hablando del rey Oseas, que era el rey de Samaria, de las tribus del norte, no de los judíos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que ahí está hablando de los pecados que hacían en ese entonces. Y lo que dice ahí es la cita de los 2 becerros, ¿sí? Los 2 becerros, por favor, les recuerdo, los 2 becerros eran los que había hecho
Jeroboam en la época, esto está en Primera de Reyes capítulo 12 versículo 28, que habla de que les recuerdo un poco de historia. Estaba el reino del rey David y su hijo el rey Salomón, y después del rey Salomón el reino que había consolidado David se dividió en dos, en el reino del norte y en el reino de Judá. ¿Sí? Que ahí estaban los judíos, no en el del norte. Y lo que hace es que en el norte hay un rey llamado Jeroboam, ¿sí? Y que lo que hace Jeroboam para evitar que las personas vayan a Jerusalén, que las personas, digamos, crucen la frontera y, digamos, se unan o retornen al Dios de Israel y vayan al templo en Jerusalén, lo que hace Jeroboam, por favor, vean ustedes, dice que Jeroboam hace 2 becerros de oro para que las personas no vayan al templo de Jerusalén a adorar al Dios de Israel, sino que vayan a adorar a los ídolos de los becerros. Esta cita que nos está diciendo, que es en Segunda de Reyes 17, lo que está hablando es de los errores que hacían las tribus del norte de Israel, mientras que los judíos están haciendo bien las cosas. Nuevamente vemos como el desconocimiento bíblico que tienen estas personas hace que ni siquiera vean el contexto, es que ni siquiera leen el contexto. Seguramente buscó en Google, escribió cuando los judíos pecaron y le salieron estas citas y no las leyó, y si se diera cuenta y leyera, vería que no habla de los judíos. 1, no habla de que mataban profetas en esas citas. 2, por lo tanto no puede hablar, ahí no está hablando sobre los eventos de Nehemías 9:26 donde se habla de matar profetas. ¿Se entienden? Tergiversando toda la cita. Josué 7:11. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Como se dan cuenta. Ok, como se dan cuenta, otra vez saca una cita de contexto. Lo que está hablando ahí Josué en el capítulo 7 es que es después de el pueblo de Israel haber cruzado el río Jordán, combatieron con una serie de ciudades para, digamos, entrar a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, y combaten contra una ciudad llamada Hai. Y lo que pasa es que el pueblo de Israel, ellos toman parte del botín, a pesar de que se les había ordenado el no tomar del botín, ¿sí? Hashem les dijo a través de Yoshua, de Josué les dijo a las personas: no tomen del botín de la guerra, todo déjenlo. Pero van las personas por alguien que era de la tribu de Judá, que él sí era de la tribu de Judá, que era Acán, creo que en español le dicen Acán, que él, digamos, incita a las personas y las personas toman del botín de la guerra. Y ese es el error que cometen, ese es el pecado. No es que se pusieron a matar profetas, etcétera, sino que tomaron del botín de la guerra, a pesar de que Josué les había dicho que no tomaran, porque Dios les dijo que no, porque todo iba a ser consagrado al tabernáculo. Ese es el contexto. Pero como seguramente esta persona nunca lo ha leído en su vida, tiene que sacarlo de contexto. Entonces, él seguramente cree que Nehemías, cuando está hablando de matar profetas, en su mente, de alguna manera, está conectándolo con un evento que tiene que ver con una batalla y un botín que se robaron. O sea, contextos que no tienen nada que ver, eventos que no tienen nada que ver, pero en la cabeza de personas que no leen la Biblia, a pesar de que se la pasan hablando de la sola escritura, en esta mentalidad, como no conectan, entonces ocurren este tipo de errores, que simplemente como no leen el contexto, desconocen de la Biblia y así pasa. Entonces nuevamente vemos que otra cita sacada de contexto y veamos que sí, es verdad, pecaron. Israel pecaron muchas veces, los judíos pecamos muchas veces, sí, no somos santos como para 100%, pero de aquí a venir a hacer una acusación basada en un error de que Mateo se equivoca de Zacarías y tratar de encubrirlo con un montón de errores. Señores, eso ya es otra cosa. Eso se llama falso testimonio, ¿sí? En estos versículos también se habla de la rebelión contra Dios, se habla de dejar la ley, dejar el pacto o dejar los mandamientos. Cualquiera que... Pero no de matar profetas. He ahí todo el caso. Quisiera hacer que Nehemías 9:26 tenga una relación con estos versículos, podría tomar cualquiera de estos versículos que acabo de citar y decir: dense cuenta, se está hablando de lo mismo. Pero en estos versículos, aunque se habla de los mismos pecados, un versículo no está haciendo referencia al otro. Por eso quiero que no se les escape que
que este judío pone en paralelo referencial de manera arbitraria Nehemías 9:26 con Primera de Reyes 19:10. Aunque estoy seguro. Ok, entonces veamos la lógica. El método que yo hago es muy simple. Tomen los dos textos y comparen. Si dice lo mismo, quizás hace referencia lo uno al otro. Si no, y es otro contexto y habla de otras cosas, otros eventos, otras cosas, entonces quizás no tiene nada que ver. Entonces, el argumento de él es que tomemos citas sacadas de contexto, que no tienen nada que ver con matar profetas, que no tienen nada que ver con judíos en sí. ¿Sí? De hecho, en la época de Josué, el término judío en sí tampoco estaba consolidado, pero en fin. Entonces, en la mentalidad de él, son citas que tienen que ver, ¿sí? Que quizás, Nehemías 9, capítulo 9, versículo 26, quizás hace referencia a todas estas citas que sacamos de contexto porque así hacemos en el cristianismo. Pero este judío, este malvado judío, que sí sabe leer hebreo, que sí les está mostrando cómo todo tiene que ver, que sí les está citando, que les está dando el contexto histórico, que les está explicando cada una de estas citas, este judío está tergiversando. ¿Sí? Esa es la lógica. ¿Quién les parece que tiene acá razón? Sinceramente. Ahora pongan mucha atención. Estos versículos que hemos visto hasta este momento solo hablan de que mataron profetas. Pero hay otros versículos. O sea, trae versículos que no tienen nada que ver, pero ok. Que hablan de sus intentos frustrados de asesinar profetas. A no ser porque Dios los detuvo. De otra forma, hubieran matado más de los que mataron. Por ejemplo, podemos ver... Antes de entrar a sus ejemplos, ¿ustedes saben si una persona piensa en matar a alguien y no lo mata? ¿Acaso es un asesino? ¿Se le culpa como un asesino? Incluso si tiene la intención y no asesinó, ¿se le culpa como un asesino? La respuesta es que no. Es gravísimo lo que él acaba de decir. Culpar a alguien de asesino siendo que no asesinó. Eso es falso testimonio, eso es injusticia. Eso se llama injusticia. Cuando dice Ain tajat ain, que ojo por ojo, etc., que se refiere a justicia, esto es lo opuesto. O sea, una persona que tuvo una intención se le juzga como si hubiera hecho todo lo... Ese es el amor del cristianismo, ¿sí? El amor del cristianismo, la compasión, etc. Este es el reflejo de lo que una mala religión le causa a las personas. Totalmente tergiversado, totalmente, pero... Ok, veamos las pruebas de él, ¿sí? A pesar de que en la lógica está, si una persona tuvo la intención, entonces se le culpa como si lo hubiera hecho, aunque no lo hubiera hecho. ¿En qué planeta ocurre eso? Pero a ver, veamos sus pruebas. Estas escrituras. Números 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Se quejaron. ¿Quejarse es matar a alguien? Pregunto yo. Veamos su otra prueba. Números 14:10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Jeremías 25. Antes de la siguiente cita. Sí, ok. Se intentaron apedrarlos. ¿Los apedraron? No. Ok, no. Moisés murió de anciano. También Aarón. ¿Todo bien? No. Entonces no se le puede culpar a estas personas de haber matado a Moisés y a Aarón, ¿sí? Entonces acá lo que está haciendo esta persona es totalmente tergiversar. Porque ¿cuál es la lógica? Decir, como que en el fondo él sabe, bueno, los judíos no mataron, como que las pruebas en verdad son difíciles, pero entonces digamos que tenían la intención y de aquí hagamos a las personas creer de que mataron, porque la intención, hagamos en la mente, en esta ilógica, es como si lo... Entonces lo que está haciendo acá, tomando versículos de Moisés y Aarón, donde ni siquiera habían judíos en esta época, porque el gentilicio judío es posterior, se consolida mucho más tarde. En la época de Moisés no había un gentilicio judío. Esta es una de las tantas muestras de que, y para mí, en mi opinión, esta es la mayor muestra de que esta persona no tiene ni idea de lo que está hablando. Desconoce totalmente de la Biblia. Ignorancia total. Porque decir que los judíos trataron de matar a Moisés es como decir que antes de la llegada de Cristóbal Colón a América estaban combatiendo los chilenos y los argentinos. ¿Tiene sentido? No, eso es anacrónico. Anacrónico es que no es de este tiempo. O sea, que no encaja las cronologías, porque los chilenos, el gentilicio chileno y el gentilicio argentino son posteriores, son estados-nación que surgen bastante después de Cristóbal Colón, siglos después de Cristóbal Colón. Entonces acá esta persona está diciendo que los judíos son tan malos que tenían la intención de matar a Moisés.
Eso es una anacronía y esa es la muestra como estas personas no tienen ni idea de lo que están hablando. Pero veamos su siguiente prueba, Jeremías 26, versículo 8. 6:8. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, de cierto morirás. Como se dan cuenta, esta persona no tiene ni idea de la Biblia. No conoce la Biblia en absoluto. Porque primero, digamos que le dijeron a Jeremías, acá el contexto, no sé si ustedes lo saben, por favor, léanlo. Abran Jeremías capítulo 26 y léanlo ustedes mismos. Que viene Jeremías, él da la profecía de que se tienen que portar bien y como él dice, van y lo toman porque con la intención de matarlo, pero Jeremías no lo matan ahí. ¿Qué significa? Que no lo mataron. Caso cerrado. El hecho de que no hayan matado a Jeremías ahí es caso cerrado, ¿verdad? Porque no mataban profetas. Si ahí hubieran matado a Jeremías, yo diría, ok, a Jeremías lo mataron, listo. Tienes razón. Pero es que, señores, por favor, lean ustedes ese capítulo. Sigan leyendo. Es que ese es el problema del cristianismo. Toma una cita aislada, la tergiversa, la saca de contexto, les está tratando de decir un mensaje que no dice ahí, haciendo quedar a los judíos como si fuéramos los malvados, yo qué sé. Pero ahí no dice eso. Y por favor sigan leyendo. Si ustedes siguen leyendo, lo que ocurre ahí es que Jeremías dice, a mí me envió Dios. ¿Sí? ¿Yo qué culpa? Yo estoy diciéndoles el mensaje de Dios. Y lo que pasa es que viene el pueblo, los judíos, viene el pueblo y se reúnen los Kohanim, los sacerdotes, vienen los líderes y ellos dicen, un segundo, recuerden, y esto creo que es en el versículo 16 y en el 19 se explica mejor, pero del 16 en adelante, o sea, si por favor sigan leyendo, que dicen, un segundo, es que ustedes no recuerdan que en la época del rey Ezequías, ahí también vinieron profetas a hablar sobre estas mismas cosas, igual que Jeremías. Y en esa época no los mataron, sino que fue al revés. El pueblo se arrepintió y por eso vivieron en una época de mucho esplendor. Y por eso Dios no destruyó a Judá en la época de Ezequías, porque no lo mataron. Y ahí traen en el versículo 19 el ejemplo de que querían matar a Miqueas y no lo hicieron, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que es otro profeta. Entonces vemos cómo acá, este mismo capítulo, nos dice una muestra, y por favor lean en el versículo 19, dice que no lo mataron. Entonces continúa diciendo, Jeremías 26, que sueltan a Jeremías, porque ellos entienden que ellos no van a matar a un profeta, porque ellos mismos comprenden que sus antepasados no lo hacían. Y trae el ejemplo de Ezequías, que paréntesis, hace un par de versículos, él estaba hablando, lo que les dije, de las cartas del rey Ezequías, y esta es una muestra de que en la época del rey Ezequías no mataban profetas, pero, cierro paréntesis, entonces acá, esta persona, que no tiene conocimiento de la Biblia en absoluto, nos está dando una prueba que nos muestra, y si ustedes leen todo ese capítulo, por favor, que nos muestra cómo los judíos no mataron profetas, cómo terminan liberando a Jeremías. ¿Por qué? Y ahí lo dice, porque sus antepasados no mataban profetas. Señores, ahí está, caso cerrado. O sea, imagínense qué tan... O sea, lo impresionante que tiene que ser para decir una prueba que se contradice a sí mismo. Eso es un autogol. Se hizo un autogol, básicamente, por su desconocimiento de la Biblia. Entonces, señores, yo quisiera... Bueno, terminemos el video, no falta mucho, falta un par de... Estos judíos querían matar a Moisés. Querían matar a Jeremías. Estos judíos querían matar a Moisés. ¿Entienden la anacronía? En la época de Moisés no había un gentilicio judío. No había, eran hijos de Israel, etc. Pero que los judíos querían matar a Moisés es como decir que Barack Obama quería matar a Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Que dos eras distintas del tiempo, dos cronologías distintas. La frase que él acaba de decir de que los judíos querían matar a Moisés, esa frase, hay dos opciones. O que esta persona no entiende, no sabe de qué está hablando y nunca ha leído la Biblia, o simplemente está repitiendo cosas que buscó en Google en un segundo y es un video que les acabamos de refutar. O la segunda opción, que para mí esta es la más certera, aunque la anterior no la niego, también quizás son las dos razones. La segunda razón es que el cristianismo y los textos cristianos difunden tanto odio contra los judíos, son textos que detestan a los judíos, judeofobia pura, que esta persona tiene arraigado en su corazón y en su cabeza odio contra el pueblo de Dios, detesta al pueblo de Dios, y por eso es que para él, todos los escenarios, los judíos son los malos. Si habla de las tribus del norte, los judíos son los malos. Si habla en la época en la que todavía no había un gentilicio judío, los judíos son los malos. Si habla de
lo que sea, los judíos son los malos. ¿Por qué? Porque así son los textos cristianos. Ustedes lean, por ejemplo, en cualquier texto de los evangelios, los judíos son los malos en todo. Por ejemplo, no sé, en Lucas que Jesús cura a un paralítico, ¿sí? Y ahí supuestamente, ¿no? Cura a un paralítico. Ahí eso debería ser el punto de ese capítulo, ¿verdad? Del Evangelio de Lucas. Es el punto, ¿no? Que Jesús cura a un paralítico. Pero es que ese no es el punto del capítulo. El punto del capítulo es lo que sigue. Y los judíos no creyeron y conspiraron contra Jesús, etc. Es decir, olviden el hecho del milagro. El milagro, eso no es el punto. El punto es que los judíos no creyeron y conspiraron y trataron de matarlo, etcétera, etcétera. Ese es el cristianismo. El cristianismo le metió a personas así un adoctrinamiento contra los judíos, contra el pueblo de Dios. Pero es lo que pasa, primero, cuando no se estudia bien la Biblia, y segundo, cuando se estudia una contaminación que se inventó Roma. Y esta es la consecuencia, señores. Errores como este, que los judíos querían matar a Moisés. Querían matar a Elías Tisbita, pero su intento... Que los judíos querían matar a Elías. Señores, les dijimos, Primera de Reyes, capítulo 19. Los que querían matar a Elías era la reina Jezabel, que era del norte. ¿A dónde se...? Por favor, lean ustedes mismos el capítulo 19. Que dice que Jezabel quería matar a Elías. ¿Y Elías a dónde se escapa? Por favor, ¿a dónde escapa? A Judea, a Beersheba, donde yo estoy, donde están los judíos. ¿Por qué escapa a Beersheba? O sea, solo piensen, ¿por qué se iba a escapar a un lugar donde lo quieren matar? ¿Tiene sentido? No, se escapa de un lugar donde lo quieren matar hacia donde no lo quieren matar, que es Judea. Señores, ¿en qué planeta una persona diría tanta ignorancia en un solo video? Fue frustrado por el Señor. Supongamos que un ladrón intenta en 3 ocasiones diferentes robar. Y son 3 intentos en 3 fechas distintas. Pero en los 3 intentos es frustrado. Tal vez porque el dueño de la casa llegó a tiempo, o quizás el ladrón a última hora escuchó la sirena y salió corriendo y no logró lo que pretendía. Si se le acusara al ladrón de ser ladrón y él dijera, yo no soy ladrón porque yo no robé, solo intenté robar, ¿realmente sería inocente solo por el hecho de que su robo fue frustrado? No sería inocente del hecho de, digamos, haber entrado a una propiedad. No sería inocente del hecho de, yo qué sé, de haber violado un espacio privado. Pero sí sería inocente de robo, porque no robó. Y él mismo lo hizo, su intento fallido. El hecho de que no robó no es ladrón. Y es que esa es la lógica de la Torá. Si una persona no hace la falta, la persona no es culpable de esa falta. Esa es la lógica del judaísmo. La lógica del cristianismo es que todos son culpables de todo. El hecho de que Adán se haya comido una fruta hace 6.000 años, entonces toda la humanidad son pecadores y nacen pecadores. ¿Sí? Hasta los bebés que no han hecho nada son pecadores y solo la sangre de otra persona los va a salvar, ¿sí entienden? O sea, siendo que la Torah dice infinitas veces que no somos culpables. El hecho de que, digamos, supongamos que hayan matado profetas los judíos hace 2500 años, ¿acaso tenemos nosotros la culpa? No, pero es que los judíos, no sé. Entonces, esa es la ilógica, que si una persona no es culpable de un acto, no es culpable de ese acto, punto final. Pero acá el cristianismo, como es injusto, como simplemente le han metido a las cabezas a las personas una ética torcida, es que se puede culpar a alguien de algo que no hizo. Una persona que no mató, no, él es un asesino, intentó. O sea, no existe el arrepentimiento, no existe la teshuvá, siendo que no hizo el acto, ¿sí? Sea por cual sea la razón. La persona no hizo el acto, la persona no es culpable de ese acto. Quizás es culpable de otros actos, quizás es culpable de haber tenido una mala intención, es culpable de eso. Quizás es culpable de haber sido rebelde, ok. Pero culparlo de algo que no hizo. Señores, ¿en qué planeta se le culpa a una persona de un cargo que no cometió? De hecho, en las cortes, por favor, si hay abogados, comenten en los comentarios. Abogados, cuando a una persona se le culpan de cargos y se hace el juicio, se evalúan los cargos que se le culpó a la persona, al final el juez, él lee qué cargos es culpable y qué cargos es inocente. No es que todos los cargos que se le culpó es culpable porque se le culpó de eso o porque tuvo la intención de eso. No, el hecho de que no lo haya hecho se le culpa en base a lo que sí hizo y no en base a lo que no hizo. ¿Dejaría de ser ladrón solo por el hecho de no haber logrado su cometido? No necesito responder eso, porque el sentido común nos lo dice.
el sentido común de una religión que le mete odio a las personas, que es por excelencia la religión que más ha derramado sangre en el mundo, es por excelencia una religión que más ha perseguido al pueblo de los profetas. ¿Ustedes saben cuál es la religión que más ha perseguido a los judíos? El cristianismo. La religión que esta persona está tratando de, digamos, cubrir los errores, es la misma religión que ha matado y masacrado al pueblo de los profetas. Entonces, ahí la ironía. Entonces, y ese es el sentido común. Así que tampoco necesitamos hacer la aclaración de que, por el hecho de que los judíos no lograron matar a Moisés, aunque deseaban matarlo, tanto a él como a Aarón deseaban apedrearlo, amenazaron de matar a Jeremías, y Elías tuvo que salir huyendo. ¿Entienden? Nuevamente, solo para que les quepa la idea. Los judíos no trataron de matar a Moisés porque no habían judíos en sí. A Jeremías, él mismo dijo, no lo mataron, lo liberaron. De hecho, lo liberan porque llegan a la conclusión de que ellos no matan profetas. Y lo de Elías lo están persiguiendo las tribus del norte, que no son los judíos. Y Elías escapa a donde los judíos, en un reinado donde no estaban matando judíos. Por favor, vean el video que les voy a dejar en la descripción donde explico todo esto en detalle. Y Elías declaró, solo he quedado yo porque han matado a tus profetas, pero no lo lograron con Elías, no por esas razones que los judíos no hayan sido asesinos en esa ocasión. Así que... Ok. Nuevamente, ustedes entienden, los judíos hayan sido asesinos, siendo que le dieron asilo a Elías, y realmente en esa época era tanto así que está escrito que los reyes de esta época eran reyes que literalmente estaban haciendo lo correcto a los ojos de Dios, pero cristianismo. Todo esto deducimos que un judío con un conocimiento muy escaso en el Tanaj intentó tapar el sol con un dedo, encubriendo a los judíos que mataban a los profetas que Dios les enviaba. Pero con toda esta información es un hecho innegable que los judíos sí mataban a sus profetas. Y la conclusión ustedes mismos la deducirán. Hasta aquí el video, espero que hayan entendido un poco. Y yo les voy a decir la conclusión en sí. Es que ustedes corroboren ustedes mismos. Busquen ustedes mismos, lean el contexto, analicen, vean otros ángulos. Porque generalmente en la religión occidental es así. Que toman citas, las sacan de contexto, las tergiversan. Y en base a eso crean mentiras para tratar de, digamos, tergiversar el mensaje y hacer quedar mal al pueblo de Dios. Entonces yo los invito a que reflexionen sobre este tema y pídanle a Dios, en verdad, pídanle con todo su corazón, Hashem, muéstrame el camino, muéstrame, porque en verdad acá realmente en las iglesias, en esta religión, quizás me están mostrando cosas que son erróneas. Quizás este judío de esta página Filosofía Judía, quizás él está diciendo cosas acertadas. Por favor, Hashem, Dios, dame el entendimiento para llegar a la verdad. Por favor, permíteme ir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no al ídolo de Roma. Señores, les pido, ustedes lo van a lograr, Besat Hashem, tengan fuerza, sean sinceros con ustedes mismos y les aseguro que Dios va a estar con ustedes. Dios no los va a abandonar. Si ustedes todavía tienen un pie entre los argumentos de esta religión, pero tienen otro pie en llegar a la verdad, por favor, les pido, tengan paciencia, tengan fuerza, confíen en Hashem, confíen en Dios, que Dios los va a llevar a ustedes a la verdad.